Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Queremos reiterar, como es nuestra costumbre diaria, de referirnos a cómo continúa afectándonos el coronavirus. Volvieron y murieron ayer 10 hermanos dominicanos más y 468 infectados. Eso quiere decir que tenemos que continuar preservando las normas de distanciamiento entre nosotros. Es muy importante eso, muy importante, que continuemos cuidándonos porque se nos está muriendo mucha gente e infectándose demasiadas. Tenemos que cooperar con nosotros mismos, preservar nuestras vidas y la de los demás. Eso tenemos que ir concientizando cada día más al respecto. Queremos recibir con beneplácito que la Secretaría de Obras Públicas ha puesto 200 obras del Estado en licitación, vamos a llamarla así, licitación. Es decir, que esto va por un buen camino, ya que no será como lo hizo la funesta OISOE, que llevó al suicidio a muchos ingenieros y arquitectos, porque cuando les daba una obra, le sacaban el último centavo, porque ahí habían muchísimos arrendatarios y los exprimían en las obras. Se las sobrevaluaban y el final era funesto. Por eso hay que saludar con beneplácito esas licitaciones que hará de 200 obras públicas. Es importante eso y que si se licitan, quiere decir que se van a hacer dentro de los cánones de las leyes nuestras. Y eso es lo que necesitamos, que se realicen las cosas dentro del perímetro de las leyes, que no sea por amiguismo, que no hayan mafias internas tan descabelladas, porque el país de nosotros ha perdido crédito en todo ese tipo de cosas. Por otro lado, escuchamos ahí que en Edesur continúa el problema también que estaba en Edenorte. Las sobrevaluaciones de las tarifas eléctricas. Hay que tener mucho cuidado sobrevaluándosela a esas personas de escasos recursos. Si eran 1,000, costaba 3,000. Todo eso hay que irlo frenando. Porque si el país votó, el pueblo de nosotros votó por cambiar una situación desconcertante como la que se estableció en todos los órdenes el falso Partido de la Liberación Nacional, es para evitar eso, para que se nos trate como dominicanos, con respeto, con consideración, no por amiguismo, ni adulación, así no. Entonces, el señor Pimentel, que es el encargado de Edesur, se refirió a eso. Vamos a actuar con transparencia, porque el país necesita eso, que se actúe con transparencia. Y por otro lado, queremos lamentar que, si no entendimos mal, 90,000 jóvenes estudiantes no pudieron inscribirse en sus asignaturas debido a la pandemia. Eso es muy penoso. Eso es muy penoso. Y no solamente la pandemia, sino que el gobierno anterior no le dio las facilidades a todos esos estudiantes de escasos recursos económicos para que pudieran ingresar sin ningún inconveniente
y realizar su objetivo de ser profesionales para orgullo de ellos, de sus familias y del país en general. Rendirle culto a nuestro país, o sea, rendirle servicio a nuestro país, porque esa mística errada que se estaba cristalizando el PLD, que lo que estaba era haciendo que se agradaran los muchachos para después manipularlos políticamente. Eso no, y quiero recordarle al gobierno central que esos muchachos, sobre todo esos que son de escasos recursos económicos, que se gradúan en las diferentes universidades, que les aseguren sus lugares de trabajo para que no sean manipulados y pueda el país mantenerse laborando debidamente en beneficio y todo, de la misma nación, y que todos esos profesionales que recién se gradúen no tengan que emigrar de nuestra nación, que eso nos ha hecho muchísimo daño a todos nosotros. Así es que, hermanos dominicanos, tenemos que estar conscientes de eso y hacer la petición esa al gobierno central. Tenemos que hacer esa petición constantemente y estar al tanto de los funcionarios que no están cumpliendo o que puedan desviarse de sus respectivas responsabilidades que les son inferidas por las leyes nuestras para que les sirvan a nuestra nación. Ese es un aspecto que a mí particularmente me ha preocupado. Que ser servidor público es darse al público, respetar a ese público. ¿Cómo se respeta al público? Sirviéndole con decoro. Por eso siempre eliminé los intermediarios de la oficina donde laboré y de los trabajos que he elaborado. Siempre eliminé a los intermediarios porque, por ejemplo, fíjense, en las mismas oficinas de pasaportes, un tercero consigue mi pasaporte. Así no puede ser. Los interesados tienen que recibir esos beneficios, tanto de las oficialías civiles, que ahí es donde más se recurre, porque ahí hay que otorgar actas para cédula, para matrimonio, para escuela, para viajes, para pasaporte, etcétera, etcétera. Ahí no se pueden tener intermediarios. Ahí lo que hay es que elaborar y ser servidores públicos reales. Eso es lo que necesitamos. Y por otro lado, nos llenó de estupor, de pavor, de impotencia, que hay 3,000 empresas suplidoras del Estado que tenían una mafia enorme. Oigan bien, esos funcionarios de la pasada administración, Yocasta Guzmán abrió esas facilidades, pero ¿qué fue? ¿Para qué? Para los miembros del PLD. Y ya trabajando en el gobierno. Y entonces ellos tenían sus testaferros. Oigan bien, estamos hablando de 3,000 empresas. Y eran de ellos eran suplidores del Estado, cuando la ley prohíbe terminantemente que los miembros del gobierno central no deben ser abastecedores del mismo gobierno, porque ahí es que se acentúa la mafia, sobrevaluando los productos, vendiendo los productos a como le dé la gana y muchas veces cobrando y no abasteciendo a esas empresas, a esas instituciones de los servicios reales, como por ejemplo, es un robo grande. Por ejemplo, los servicios a las escuelas principalmente, pero también a los institutos, como le decimos allá, a los comedores económicos, a las cárceles. Los mismos
miembros del gobierno ponían a un segundo, a un primo, a un amigo, a un allegado a manejar esas empresas pero en el fondo eran de ellos y así vivían estafando al propio gobierno, al propio país. Así no, esas 3.000 empresas ya no han querido ir a renovar sus patentes porque saben que era una mafia, eran mafias las que tenían ahí dentro, siendo suplidores del Estado, del gobierno central, cosa que es prohibida terminantemente por nuestras leyes. Los miembros del gobierno central no pueden ser proveedores de las empresas del Estado, y lo estaban haciendo miles de empresas amparadas por Danilo y su grupo, porque ahí es que hay que investigar ahora, y todos esos funcionarios por esa prevaricación, por ese latrocinio, tienen que ser juzgados debidamente y aplicarle todo el peso de la ley por estafar constantemente a la nación. Hermanos dominicanos, el presidente de la República compareció ante los organismos de las Naciones Unidas y se refirió al problema grave que está afectando al mundo, como también a nuestra nación, que es el problema de la pandemia del coronavirus, que para hacerle frente hay que tener mucho dinero, pero se supone que ya todos esos países continuarán cooperando el uno con el otro. Y además, el presidente Luis Abinader se refirió a que la vacuna que pueda salir tiene que ser facilitada a los países del tercer mundo, porque se supone será cara y serán demasiadas. Y entonces eso continuaría permitiendo que las economías de los países de ese tercer mundo, países pobres, continúen hundiéndose, porque esta pandemia la ha hundido, y sobre todo en nuestra nación. Danilo, con esos 100.000 millones de pesos que se cogieron entre ellos, que debieron ser asignados para enfrentar esa pandemia, se los cogieron y los invirtieron en política. Lo mismo que el fondo de pensiones. Se llevaron más de 40.000 millones de pesos ahí. Hermanos dominicanos, nosotros tenemos que continuar exigiendo que toda esa gente sea llevada al banquillo de los acusados y que se les expropien todas esas propiedades y todas esas cuentas bancarias se les congelen en el extranjero. Porque para eso fue que nosotros votamos, para que nos protejan el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también parte del nuestro. Porque nosotros siempre tenemos la esperanza de que podemos seguir viviendo 10 o 15 años más adicionales y no podemos seguir de esta manera. La canasta familiar carísima, todo caro, porque las mafias lo manipulan todo allá en nuestra nación. Por eso hay que continuar acentuando la vigilancia en todos los puertos de la nación, en la frontera con Haití, en los aeropuertos, para poder recuperarnos económicamente. Y todos esos funcionarios les rogamos que cumplan con su deber patrio de defender los intereses de la nación, que es defender los intereses de ellos mismos y de sus familias y del país en general. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a continuar vigilantes porque es necesario. Hay muchos problemas graves en todas las instituciones y esa planta de Punta Catalina, señor presidente, haga que se transforme para que labore con gas natural, porque fíjense bien, ese carbón mineral está acabando con la salud de toda esa región,
donde está ubicada Planta Catalina, y que además de eso, el expresidente Danilo se ha remitido a los tribunales para que responda por la sobrevaluación de esa planta, y la oficina que le tenía a ese asesor de la Odebrecht, Joao Santana, en el propio palacio. Oigan bien, un extranjero suelto en su casa, oigan bien, en el Palacio Nacional. Todo eso llora ante la presencia de Dios, y que esos 3.000 millones de Radamés Camacho también les sean expropiados. Lo mismo que los 125.000 millones de Víctor de la Rúa. Porque desde ahí se puede partir y atenuar al menos en parte la deuda externa que nos agobia, que ellos mismos la llevaron a más de 80.000 millones de dólares, ellos mismos girando empréstitos para repartírselo entre ellos. Así no, porque fíjense bien, ¿no lo creen? Y todas esas sobrevaluaciones de la Odebrecht no había que pagarla en dólares, por eso giraban todos esos préstamos para así seguir ahogando a nuestra nación en deudas. Por eso, hermanos dominicanos, vamos a seguir defendiendo nuestra nación, opóngase quien se oponga. Y si el presidente Luis Abinader no cumple, pues está seguro que en 4 años la coalición que lo llevó, que es el pueblo, lo sacará de ahí. Y no es conveniente, porque es la primera vez que un opositor llevado por una coalición de partidos, después de 20 años, llega al gobierno, porque el país se cansó de que se burlasen de él. Así es que, buenos días, hermanos dominicanos, amén por siempre, y vamos a continuar cuidándonos de esta pandemia de coronavirus, que ayer mató 10 hermanos dominicanos más, ya llegando a 2.060 hermanos dominicanos y a más de 100.000 infectados. Así es que amén, buenos días, cuidémonos, hermanos dominicanos, y hasta la próxima locución. Que Dios lo bendiga a todos. Muy buenos días.